Bueno, espero un minutito más. Bueno, muy bien. Bueno, estábamos viendo entonces los sujetos que son responsables por deuda ajena, ¿verdad? Que estaban previstos, establecidos en el artículo 6, ¿no?, de la ley 11.683, la ley de procedimientos que aplicamos usualmente, que es la que estamos siguiendo. Después vamos a hacer alguna aclaración con relación a provincia, pero por ahora estamos con el ámbito nacional. Y habíamos visto que hay una serie de obligaciones, ¿verdad?, que deben cumplir los contribuyentes. Esto es lo que estamos mirando ahora, chicos. Obviamente que esto es un juego de ida y vuelta, porque que uno ponga énfasis ahora en las obligaciones que tienen los contribuyentes, los administrados, no significa que, bueno, el Estado tiene también sus obligaciones. Básicamente, la de respetar también la ley, ¿verdad?, como cualquier sujeto. Vieron con Sanz esto de la facultad de verificación, fiscalización, vieron un procedimiento reglado, un procedimiento que en muchas partes está legislado, ¿verdad?, y que la administración debe también seguirlo. Acuérdense que esto es un ida y vuelta. Lo mismo le va a pasar cuando vean determinación de oficio, ¿verdad? Van a ver un procedimiento que, en definitiva, está previsto en la ley. Digo esto porque si no parece que solamente las obligaciones están de un lado solo, no, las obligaciones están de los dos lados. Esto, en el caso de los contribuyentes, lo que estábamos hablando, lo estábamos sectorizando, nos estábamos ubicando, ¿verdad?, en lo que es las diferentes parcelas, porque son sujetos de obligaciones. Sujetos de obligaciones que vimos están referidas tanto al pago del impuesto, esto que habíamos hablado de derecho tributario material o sustancial, la obligación de pagar, pero también habíamos dicho, como ustedes ya están viendo, que hay otro tipo de obligaciones que los sujetos deben cumplir. En ese contexto, vimos en una primera instancia aquellos sujetos que son responsables por deuda propia o contribuyentes. Y habíamos señalado que incluso la propia ley señala una definición, ¿verdad? Dice, son aquellos que en definitiva verificaron, quedaron atrapados por el hecho imponible, por el objeto del impuesto. Pero habíamos dicho que junto a ellos, y esto es lo que estábamos desarrollando, estaban, en el mencionado artículo 6, los responsables por deuda ajena, sujetos que junto a el contribuyente, también tienen que cumplir con estas obligaciones.
con todas las obligaciones, chicos. Imagínense que cualquiera de ellas, o algunas de las que incluso vieron, reitero, ayer en el procedimiento de verificación y fiscalización, es siempre el mismo análisis. Una sociedad anónima, que es el ejemplo sencillo con el cual trabajamos, no puede actuar por sí misma, no tiene voluntad. Entonces, obviamente, si están en el marco de una fiscalización, bueno, más allá que después se pueda delegar en alguien, nombrar un representante, lo cierto es que la obligación recae en los responsables por deuda ajena, los integrantes de los órganos de administración de las formas asociativas, para decirlo de manera genérica, ¿verdad? Estos chicos también, ya que nombré el representante, no hay ningún inconveniente en que cualquier contribuyente designe representante a otra persona ajena para determinada dirigencia. Imagínense ustedes, por ejemplo, como contadores, que el día de mañana les den poder, ¿no?, para representar a una sociedad en el marco de un procedimiento de fiscalización como el que vieron ayer con Hernán, ¿verdad? Eso no hay problema, está permitido, y obviamente que el alcance de esta representación estará en el contrato, en la escritura, o, como pasa tanto en AFIP como en ARBA, están los modelos tipos ya que se llenan designando representantes. Hoy por ahí, como está todo, vieron el aplicativo, todo por internet, la AFIP y ARBA tienen forma de designar representantes, ¿verdad? Bueno, para que puedan acceder, en fin. Todo esto son cuestiones absolutamente prácticas de cómo ingreso y que además van cambiando con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vale mencionar que no hay problema en que uno tenga ese carácter. Ahora, ojo, porque bueno, después ahí habrá que ver las responsabilidades. Por eso, les digo, es un tema que hay que manejar con cuidado, porque el contribuyente les puede decir: usted contador, encárguese de todo, ¿no? Págueme los impuestos, presénteme la declaración jurada. Bueno, ojo, porque uno, ahí en ese caso, por ser representante, podría entrar en determinadas responsabilidades, como vamos a ver después. Pero bueno, dicho esto, los primeros sujetos que habíamos visto como responsables por deuda ajena no nos ponían demasiados problemas, porque eran los casos casi lógicos o básicos que habíamos mencionado en el juego o en la relación con los contribuyentes o responsables por deuda propia. Pero me había quedado en plantearles un par de figuras que son importantes y que en los últimos años han tomado, 15 años, han tomado una importancia capital, le diría yo, para la recaudación de impuestos. Porque ustedes también vieron que quienes son encargados de percibir los impuestos son los organismos, las autoridades de aplicación, el fisco, AFIP o ARBA, ¿verdad? Pero en este camino, esta figura de agente de retención o percepción se han generado, se han generalizado, para decirlo correctamente, y ha hecho que prácticamente hoy estos agentes de retención y o percepción ingresen la mayor cantidad, las mayores sumas de dineros al fisco, más que el propio contribuyente en general. Ahora van a entender por qué cuando les explique cómo es la figura. Nuevamente, quienes trabajan, ¿verdad?, o trabajan ya en la práctica, lo deben sufrir, porque muchas empresas, a lo mejor de las que ellos trabajan, tienen esta calidad de agente de retención o percepción. Y esto se ha generalizado, los fiscos han acentuado el régimen legal de estos sujetos, le han dado y le dan muchas responsabilidades, y la verdad que en un momento terminan teniendo una situación desfavorable para el contribuyente, dado que
hay como una especie de abuso en muchos casos, porque se van superponiendo diferentes figuras de retención o percepción, y el régimen trae un problema porque muchas veces termina dándose una paradoja, cuál es la que el contribuyente ingrese mediante estos regímenes que les voy a explicar, más dinero de lo que en definitiva tenía que pagar de acuerdo a la aplicación de la ley del impuesto que se trate. Obviamente, chicos, se imaginan que es un problema para los contribuyentes porque se le está cuanto menos inmovilizando dinero en mayor cuantía de lo que la ley exige. Por eso son regímenes que merecen de este lugar la crítica, digo, no los regímenes en sí, que tienen muchísimos años, que funcionaron bien, pero que se han superpuesto, ¿m? Y entonces han hecho que hoy por hoy una operación comercial muchas veces tiene un montón de retenciones o percepciones en el camino. Porque hoy por ahí le perciben o le retienen cuando venden, cuando compran, cuando depositan en una cuenta corriente, cuando compran o venden, mejor dicho, el vendedor, supongamos, en con el caso del IVA, por ejemplo, cuando vende a través de tarjetas de débito, crédito, ¿verdad? Hay toda una superposición de estos institutos que ha hecho que sean pasibles de crítica en la medida que ellos superen el monto adeudado. Por supuesto que bueno, hay casos en los cuales evidentemente esto se da y esos son criticables, hay muchos casos en los cuales no están así porque en definitiva, si el contribuyente no está cuantificando la obligación adecuadamente, digo, si está, para poner ejemplos sencillos, siempre chicos, si está vendiendo todo en negro y compra en blanco, para que todos nos entendamos, por ahí le han percibido y después resulta que obviamente si no declara las ventas, lo que ha percibido va a ser mayor que lo que tiene que pagar, ¿no? Es como si ustedes imaginan en el IVA que ustedes conocen, chicos, y yo lo mismo. ¿Sí? En definitiva, yo cada vez que compro tengo un crédito fiscal y después no emito factura y no genero débito fiscal, siempre voy a tener saldo a favor porque el crédito fiscal va a superar el débito. Pero bueno, digo, estas situaciones que habrá que analizar en cada caso concreto no impiden afirmar que estos regímenes se han generalizado, acentuado y muchas veces resultan injustos. Pero precisamente por esto es que hay que enseñarlos y explicarlos, ¿no? Para ver de qué manera pueden, digamos, pedir o solicitar que se cumplan en su justa medida. Cosa que no es fácil, más allá que hay posibilidades sistémicas también de pedir adecuaciones de estos regímenes, bueno, no resulta tan fácil. Y reitero, técnicamente, si le recauda más de lo que tiene que pagar el contribuyente, está exponiendo un saldo a favor del contribuyente. Que si pasa una vez, si pasa un mes, bueno, no es tan complicado, a lo mejor sigo con el ejemplo del IVA, que es el que más me sirve para estas cuestiones, digo, no puedo a lo mejor utilizar, ¿verdad? En una cosa, en la otra, digo, por ahí no es tan grave, pero cuando se va sucediendo todos los meses, produce una carga financiera, porque le adelantaron dineros al fisco y dinero no es lo que sobre, generalmente, ¿verdad? Y la verdad que la crítica Pero no obtuvo venta. y, viste, sobre todo el régimen de percepción, como vas a ver ahora, está sobre las compras, viste. Te reitero, Claro. igual son porcentajes menores a lo que a vos te corresponde en definitiva ingresar. Por lo tanto, se supone que vos comprás y sobre eso le adicionás tu beneficio. Entonces, cuando vos vendés,
ahí sí tenés la alícuota, la percepción te funcionaría como un pago a cuenta. Este esquema teórico funciona bárbaro. Ahora, si tenés percepciones y no vendés, te va a pasar lo Tal mismo. cual. Pero la macana es cuando vos vendés, ¿viste? Porque la macana es que encima vendés y te sigue dando saldo a favor. Entonces, realmente ahí estamos en presencia de un régimen abusivo. Es complicado. Eh, la mayoría de las empresas sufren muchas veces este tema. Y ya les digo, es fácil, se comprueba en las cifras de los organismos que recauda muchísimo dinero por estos regímenes. Está claro que nacieron para qué. Nacieron para prevenir la evasión desde el punto de vista de la administración tributaria, simplifica muchas veces las operaciones. Hoy les voy a dar un ejemplo en el cual creo que esto queda claro. Simplifica el contralor por parte del fisco. En cierta manera, estos sujetos le tienen que hacer el trabajo al fisco, cual es el de cobrar partes del impuesto de otro sujeto, pero si bien nacieron así, incluso hay algún autor, Villegas, que escribió un libro sobre esto hace muchos años, y hasta él pone un ejemplo de justificación, digo, de la figura en el sentido hasta psicológico, porque es plata que uno no tuvo en su bolsillo. Lo cierto es que, reitero, son pasibles de críticas cuando se tornan en sistemas injustos. ¿Mm? Pero bueno, no es fácil tampoco decir que en todos los casos es injusto, pero seguramente de manera general parece ser que afecta sin duda a los contribuyentes. Una pregunta, profe, que siempre tuve la duda. Es decir, el agente de retención o de percepción, ¿no? Que lo asigna la FIP, quiénes son, qué empresas están adheridas, diciéndolo de una manera, Sí. ¿qué beneficio le da a esa empresa? ¿Tiene algún beneficio No, la empresa? no, Sea no, que retiene. en un momento tenían un beneficio, pero hace varios años que lo sacaron. No, no tiene ningún beneficio. Ningún beneficio para actuar, es una obligación legal, ¿viste? Es sin contraprestación. Haces el laburo del fisco sin contraprestación. Ahora, dicho en términos reales, podés tener una pequeña contraprestación porque es un tema financiero. ¿Por qué? Porque vos las retenciones o percepciones las ingresás una vez al mes, por principio general, una vez al mes en determinado día. Ponele que la tenés que ingresar el día 15 de cada mes. Entonces, vos todas las operaciones que percibiste, sobre todo las que percibiste, o hiciste la retención, retuviste, de ese antes del ingreso del mes anterior, es plata que vos tenés en tu poder. Para lo cual, vos esa plata te puede servir como una especie de préstamo de corto plazo. Claro. O bien la podés depositar a plazos fijos si quisiera. Lo que pasa es que la situación económica hace que en general las empresas no tengan tanto resto, ¿verdad? Pero vos tenés según de ¿Qué cuándo cantidad sea la de días? operación, vos tenés una cantidad de dinero que tenés que manejar vos. Ahora, el problema es que el día 15 del mes siguiente tenés que depositar todo. Claro, tal cual. Sí, sí. Por No, eso te conozco el digo, caso porque, por ejemplo, mi papá trabaja con una fábrica de Fiplasto en Buenos Aires, y bueno, y le pagan cada 15 días y son le saco agentes de una parte, retención. le retiene. Sí, Bueno, tal ahí tenemos cual. ¿Y un cuánto? ejemplo. Ahí tenemos la figura, un ejemplo que dice Fernanda. Ahí tenemos caso de agente de retención. Lo digo de manera general, después les pongo un ejemplo. El agente de retención detrae, resta una suma de dinero en concepto de tributo, de impuesto, pero que pertenece a otro sujeto. Los agentes de retención y percepción, como tales, son independientes de sus obligaciones impositivas propias. Fernanda habla de Fiplasto, una empresa grande, una industria, ¿verdad? Tendrá sus obligaciones propias porque perfecciona el IVA, perfecciona ganancias, contribución a la seguridad social, todos los tributos que tenga que pagar esa industria como tal. Pero además tiene que actuar como agente, aparte. Entonces,
el agente de retención detrae una suma dineraria, resta una suma de dinero. ¿Cuándo lo hace? Cuando paga. Por eso decimos que el agente de retención en general es deudor del contribuyente al cual le detrae la suma de dinero. Entonces, poniendo el ejemplo, decir Fernanda, el papá de Fernanda le vende a Fiplasto determinados bienes, supongamos. Cuando la empresa le va a pagar, ¿qué hace? Mira en una nómina, por decirlo de manera general, va a ver que a esa quit le tiene que detraer una suma de dinero y se la resta Fiplasto, agente de retención, al papá de Fernando cuando le paga. Supongamos que le tienen que pagar 100 pesos, le paga 98 y 2 pesos son en concepto de retención. Esos 2 pesos que se quedó Fiplasto en el ejemplo, después, una vez por mes, como principio general, chicos, a veces cada 15 días, pero no importa los plazos, digo, esos 2 pesitos que le digo yo, después Fiplasto tiene que ingresarlo al fisco. Pero, ojo, no se confundan, lo ingresa Fiplasto en el ejemplo, pero esos 2 pesitos son impuestos de lo que en definitiva tiene que pagar Es de otro sujeto, el claro. papá de Fernanda, en este caso. Tal cual. Entonces, el papá de Fernanda, cuando hace su posición, su declaración jurada, digamos, establece su posición fiscal, dice, bueno, yo tengo que pagar tanto, Menos los menos, 2 pesitos. y va a restar los 2 pesitos que Fiplasto le detrajo cuando le pagó. Hay muchos casos de retención, fíjense otro que también creo que puede ser sencillo para comprenderlo, es el caso de la retención de ganancias, si ustedes quieren, para el trabajo en relación de dependencia. Imagínense que pues, ustedes se acuerdan de ganancias, ¿verdad? Después está el régimen, hay que ver los montos, ¿verdad? No todo el mundo, pero muchos trabajadores en relación de dependencias, el empleador tiene que funcionar como tal. Imagínense mi caso, por ejemplo, ¿no? Con trabajo en Arma, bueno, o la UNOVA misma. Pasa que la UNOVA no me retiene por una cuestión de monto. Pero cualquiera de ellos, la UNOVA misma, es agente de retención, de impuesto a las ganancias. Cuando a mí me pagara el sueldo la UNOVA, ¿qué tendría que hacer? Me tiene por ley, porque está obligada la UNOVA, me tiene que detraer un porcentaje de dinero que funciona como pago a cuenta de mi obligación final en el impuesto a las ganancias. ¿Se entiende, chicos? Son ejemplos sencillos y la figura funciona siempre así. Hay algunas figuras que son medias híbridas, que no se sabe muy bien qué son, pero no hace falta meternos en esos andariveles. Lo Está bien, cierto pero es también en la factura de luz, por ejemplo, la para factura de luz tiene percepciones. pues claro, tenés retenciones. En general lo que tenés son Percepción, percepciones. Te adicionan un componente tributario claro. en la factura de luz. Que esa es la diferencia. Acordate que la factura de luz, cuando vos pagás también, pero lo que hicieron fue adicionarte un componente, que es la diferencia con la retención. El retentor detrae, resta. El perceptor, el régimen de percepción, adiciona un componente tributario, que siempre es de otro, que siempre es de otro. Entonces, ustedes fíjense que acá la diferencia está, por un lado, como siempre, característica general, trabajamos con la empresa de luz, con la tarifa de luz, con la boleta de luz, si ustedes quieren, que también es sencilla. La boleta de luz, ya el agente de percepción no es deudor, como pusimos en el caso de la retención. Acá la empresa de luz es acreedora, me va a cobrar a mí la luz. Yo tengo que pagarle. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que se han establecido sistemas
en los cuales se adicionan diferentes componentes impositivos. Diferentes componentes impositivos. Algunos son incluso municipales, son una especie de contribución municipal, no sé cómo lo tienen organizado ustedes en cada municipio, pero en algunos le cobran ahí, qué sé yo, una contribución para nafta de patrulleros. Pero también hay componentes impositivos, algunos, por ejemplo, que son los de un impuesto que se llama, que lo dicen ahí, bueno, impuesto a la provincia de Santa Cruz, que en realidad es un impuesto nacional, que los contribuyentes somos todos los usuarios del servicio de luz. Esto tenía una finalidad básica, la ley fue cambiando, pero para no complicarnos la vida, digo, obviamente, chicos, como siempre les digo, el tema de la energía, nosotros tenemos energía gracias a la materia prima que está en determinadas provincias del sur. Por lo tanto, la materia prima, el insumo sale de ahí. Profe, justo acá fui a buscar la factura de luz de la del negocio, que Sí. es, y pone percepción de IVA 13,5. 13,5. Fíjate que la alícuota es 27 ahí. Está Claro, el percibiendo impuesto es 27. Claro. Yo en mi casa, como consumidor final, me sacan, cobran 21. Acordate que son dos cosas diferentes. Una cosa Sí, es sí. después el IVA que va a tener que pagar tu papá por el negocio, digamos. No, este es el negocio de mi marido. Mi papá es Tu marido, transporte, otra bueno. cosa. Bueno, el Justo agarré negocio de tu la. marido, una cosa es lo que va a tener que pagar él por el IVA, por su posición, y bueno, cuando él haga la cuenta de liquidación mensual de IVA, se va a descontar esa percepción de IVA, que en el caso del comerciante está en la boleta. En otros casos no, el consumidor final Sí. te lo trasladan directamente el impuesto, pero ahí te lo está trasladando el impuesto, no es un tema de percepción. Pero lo que sí te perciben, fíjate ahí si tenés una ley, no me acuerdo, 24.000 y pico, había una ley de energía que acá en La Plata por lo menos nos la perciben, y que era esta que le decía de luz del sur, y que tenía una finalidad específica que era permitir el transporte de la energía generada en el sur, o por lo menos el insumo para la energía del sur, a todo el país. ¿Se imaginan, chicos, que hay un tema apasionante de la energía, muy difícil, muy regulado? Están las diferentes etapas, producción, generación, distribución, bueno, hay de todo, pero ustedes imagínense sencillito, Sí. pasa el caño, ¿verdad? Donde viene la luz desde el sur, o el insumo para poder generarla y distribuirla en todo el país. Entonces se generó un impuesto y me lo adicionan en la boleta de la luz, que tiene la finalidad de establecer un sistema de interconexión en todo el país. Esta es una cuestión. Tanto la percepción de IVA como la percepción de ingresos brutos. También También te hace la. perciben esos brutos. También te perciben esos brutos. Sí, sí. Sí, sí. Profe, una Por eso, consulta. por eso les digo que está muy generalizado. Sí. El problema de estos regímenes de retención, no de percepción, sino de retención, es cuando te retienen y el saldo queda a favor, o sea, no hay forma de recuperarlo. Sí, te puede pasar, pero no sé, viste, es medio Sí, raro por en ahí. ganancias, por Sí, sí, te ejemplo. puede pasar, te puede pasar. Acordate que vos tenés que declarar, primero tenés que cumplir con la obligación de declararle todo a tu empleador, ¿viste? Si te comiste No, pero algo. a los docentes, por ejemplo, siempre cuentan que los recibos de sueldo son raros, casi inentendibles, y les descuentan ganancias, por ejemplo, porque un mes, o sea, ganancia en realidad va en base al año pasado. Y por ahí un Sí, mes cobraron el aguinaldo, qué sé yo, y le descuentan ganancias solo por ese mes. Con los claro. otros trabajadores del sector privado no pasa eso, pero con los Sí, docentes, sí. por ejemplo, sí No, pasa. no, te pasa con todos. El tema, ¿sabes cuál es el problema? Que, acordate cómo era el tema, ¿no? El empleador
primero vos tenés como empleado la obligación de declararle todas las deducciones, o todas, varias, que son las que haces en el formulario 972, que lo que es de ganancias, donde vos declarás todas las deducciones. Tenés hijos, por ejemplo, menores de 18, ¿viste? Bueno, el crédito hipotecario, bueno, todo eso, la prepaga, todo eso lo tenés que declarar en un formulario para que tu empleador lo considere. Pero después tenés un tope de dinero. Si vos cobrás tanto dinero en más, te amputan. ¿Me entendés? Entonces te pasa que ese tope de dinero muchas veces lo pasás excepcionalmente. Y te amputan una parte de dinero que no deberían amputártela. Es cierto, yo no sé si está generalizado, teóricamente pasa en varios lados, porque pasa muchas veces cuando te pagan algún reajuste retroactivo, cosas así, pasa también. Sí. ¿Viste? No, entonces con el aguinaldo llevamos la misma lógica. O sea, los docentes por ahí le dicen, le vamos a dar un aumento en tantas cuotas y después le dan un retroactivo, y ahí les sacan plata. Nosotros te vamos a enseñar que esa plata no la perdés. O sea, esa plata que te sacaron, que te retuvieron, No, está bien, a pero... vos no te da a pagar, tenés el saldo a favor tuyo. Claro, pero no tendría que una persona tener... ¿Quién quiere darle plata al Estado, digamos, para que la tenga? Y bueno, pero está bien. Que sí, yo te diría que es divino pagar impuestos porque es la primera forma de solidaridad, ¿verdad? Porque gracias a lo que pagamos impuestos, hay salud, hay justicia, hay seguridad. Será muy malo, ¿viste? El servicio que nos presta, pero bueno, digo, hay. Nosotros sí, por ahí, obvio, pero no tener saldo a favor, digamos. Bueno, por eso te digo. Entonces, yo lo que te digo es que tendría que estar previsto, que no parece difícil, el caso del aguinaldo. Claro. No parece difícil. Y no. Lo que sí sé que te pasa con los retroactivos. Eso te pasa siempre porque no está previsto. Me llama la atención que lo del aguinaldo no esté previsto. No, pero no está previsto, porque ahora que estoy recordando, ¿te acuerdas que hubo años que efectivamente salió la ley o el decreto, mejor dicho, no efectuando retenciones sobre el aguinaldo? ¿Me entendés? Sí. Cuando te suman. Así que, mira, no debe estar previsto. Yo coincido con vos, coincido con vos porque obvio que hay que pagar en justa medida. Desde el punto de vista de la administración es medio también difícil, pero esto no parece ser tan difícil. Ahora... Claro, tener saldo a favor de un año al otro es como... No, también, lo que pasa es que están los casos contrarios, ¿viste? Alguien que tenga 2 trabajos, que nunca tuvo retención, el régimen estaba pensado para que después esa persona no tenga que desembolsar todo el año que viene. Porque vos conoces ganancia, entonces. Ponele que vos tengas, ponemos ejemplo de ganancias, tu sueldo como maestro y que tengas una casa que alquilás, que vos sos el dueño de la casa. Sí. ¿Ah? Entonces, cuando vos sumás los 2 regímenes, el año que viene te da a pagar. O sea, por este año, cuando tenés que meter la declaración jurada el año que viene, tenés que pagar. Porque tenés que sumar los 2. Trabajo en relación de dependencia, más el alquiler, ganancia de primera categoría. Entonces, vos en mayo, junio del año que viene, tenés que pagar el total de ganancias. ¿Tá? En cambio, con las retenciones, te van sacando pedacitos, ¿tá? Sí, y vos en definitiva, el año que viene tenés que pagar menos, pero el fisco se lo adelantó para así. ¿Me entendés? Eso es lo que... Una parte fue así. Y si vos no, si salís del ejemplo que yo te doy, pero que también se da, por eso te digo que es difícil de solucionar a veces. ¿Debería la persona, el contribuyente, también poder decidir si quiere pagar todo junto? Ese es el efecto psicológico que te dice Villegas, Vicina. La plata ya no la tenés más en el bolsillo. Hoy no la viste en el bolsillo. Vamos a poner un caso de un contribuyente que tiene que pagar ganancias, ¿no? Ponele mi caso. Claro. Entonces a mí cuando me paga me tienen que retener. Yo esa plata que me retuvo nunca la tuve en el bolsillo, para lo cual, desde el punto de vista psicológico, no me cuesta nada, porque no tengo que agarrar la mano derecha, meterla en la billetera y desembolsar. Nunca la tuve en el bolsillo. El tema es que yo esa plata la voy recibiendo y el año que viene me tiene que agarrar mayo o junio del año que viene y yo tengo que meter la mano en el bolsillo
y pagar todo. Es diferente, ¿me entendés? Porque por ahí uno está tentado de decir, uy, la pucha, che, no puedo pagar menos. ¿Me entendés? No, el que tiene que pagar cumple, no está en ninguna de estas hipótesis. Pero este era el efecto psicológico que yo te decía. Nunca tuviste la guita en el bolsillo. Entonces, reitero, el ejemplo que me das vos es un ejemplo injusto, no debería pasar. Ahora, me parece que el régimen, de manera general, ¿viste? Tiene alguna justificación. Profe, Vos imaginaste, perdón, ya estoy, Friorella. sí, Vos imaginaste que no tenés el caso del maestro, qué sé yo te digo, siempre te digo lo mismo, el autoritarismo del ejemplo, yo te pongo el CEO Claro, a eso me refiero. No de tiene Coca-Cola, el CEO de poder de Coca-Cola, decisión el cobra 1.000.000 de contribuyente. mangos, listo, ¿viste? ¿Qué me Es decías como que otra el cosa? contribuyente no puede decidir, es autoritario, es arbitrario el tema. No, porque está en la ley, Luisina, está en la ley le permite a la AFIP eso y está todo regulado en las normas. Está todo regulado Claro, en las normas. Vos fíjate que la última ley te puso el tope de 150.000 pesos hacia lo bestia para que empezara a pagar ganancias. ¿Me entendés? Y bueno, ahora ya lo tendría que actualizar porque encima tenés inflación. Pero la verdad que lo prevé la ley. Y de última, escúchame, Luisina, la ley podría hacer que todos pagaran ganancias y que no hubiese mínimo no imponible. Podría obvio que existir. lo dice la ley, claro, lo que pasa es que no estoy de acuerdo. Ah, bueno, que vos no estés de acuerdo es otra cosa, yo eso te lo entiendo, eso te lo puedo Claro. entender, desde el punto de vista que no sé muy bien, finanzas públicas, cómo el Estado se va a obtener recursos, porque ganancias pagamos los que tenemos mayor capacidad contributiva. Es mucho más injusto, me parece, el IVA, o ingreso bruto, ni hablemos, que encima tiene efecto cascada, que ganancias. El que tiene ganancias, el que tiene un ingreso, el que tiene una renta, es el que tiene que colaborar para que el Estado lo tenga. Por eso te digo, el ejemplo es complicado, porque el que tiene ganancias, acá tenemos que reconocer que no le vamos a pedir que Sí, ahora aporte porque han subido el mínimo al no que no tiene imponible. laburo, al desocupado. Acá No, Faustino ahora porque lo quiere han comprar los subido, hospitales claro. Rousseau. Yo, no, Faustino está bien, por otra idea, sí, me decía, perdón. Así Que ahora después más porque han Fiorella. subido el mínimo no imponible, pero otros años no era gente, un docente no era una persona que ganaba tanta plata y igual pagaba y le Ah, descontaban. te digo, podrían tener que pagar todos. Podrían Claro. sacar el mínimo no imponible. En muchos países pagan todos. Y son los países en los que en general hablamos de que tenemos como envidia. Pero bueno, Y ahí claro, entra, pero ¿viste? Porque el servicio que me da, que esto, que lo otro, ¿viste? Es una discusión que la verdad como el huevo y la gallina, ¿viste? Pero, ¿en qué monto le pones, Luisina? Vos andás pensando, vos decime cuándo para vos pasa a ser justo que paguen ganancias mientras la escucho a Fiorella y después le contesto a Faustino. Vos decime después el monto, vos sos la legisladora, tenés la no, suma de está todo bien el el tiempo. mínimo imponible de ahora, No, está bárbaro. me podés discutir que hasta que no, vos sabés que se discute mucho filosóficamente, que empiezan con que el trabajo no es ganancia. Entonces yo le contesto, sí muchachos, no es ganancia, pero la ley sí. ¿Te acordás que está? Cuarta categoría, trabajo, relación de dependencia. Esto está desde el año 75 con esta redacción. Para lo cual, primero que fue un gobierno democrático el que lo puso, después vino la dictadura, pero fue el gobierno de la señora Isabel Perón, de la esposa del general Perón, la que puso esto en el año 75, y ya tengo, ¿cuánto voy? 85, 95, 2005, 2015, 46 años, y el trabajo sigue tributando. Digo, nunca ningún legislador se puso de acuerdo con que habría que eliminarlo, ¿verdad? Y yo la verdad que te digo, qué sé yo, es complicado. Encima el mínimo imponible con la inflación, ¿viste? Los 150 ya lo tendría que actualizar, lo estaban pensando, por ahí leí que lo van a actualizar. ¿No los actualizaron todavía? Estaban en eso, Marianela, yo escuché que había un proyecto para llevarlo a 180, pero no vi el decreto. Si salió el decreto no lo vi. Puede pasar tranquilamente, pero no lo vi. Fiorella, ¿vos me decías algo? sí, no, quería decir que un ejemplo que por ahí
afectó a varias personas fue que con la compra de dólares pagabas impuesto a las ganancias y eso después te servía como pago a cuenta y te aparecía en el 572, ya se descontaba, digamos. Sí, tal cual. El impuesto a las ganancias, hoy la compra de dólares te aplica el impuesto específico, que es un impuesto del año 2019, fines del 2019, con la nueva gestión. Tenés un impuesto específico del 30% de la compra de dólares, más el 35% de ganancias. Fíjate que incluso lo afecta a los monotributistas, que no pagan ganancias porque son monotributistas, digamos, sustituyen. Entonces hay un régimen teóricamente más expeditivo, que tarda 6 meses, 8 meses, un año, para devolverle ese 35% a los monotributistas, porque cuando compras dólares, aunque sean monotributistas, te lo aplican. Sí, incluso los que no pagan ganancias supuestamente también se lo devolverían, pero bueno. Claro. La siguen esperando todavía. El que no paga ganancias. Sí, yo creo que si algunos habían devuelto, mira, creo. Pero muy poco. Pero no tengo idea, porque la verdad que no lo sé. Te hablo de lo que leo, no sé qué como un ejemplo de pago a cuenta, digamos. Eso ya te aparecía en el 572, vos lo podías afectar ahí. Claro. Ahora, todos esos casos, como ustedes ven, justifican un poquito, o justifican, creo que no un poquito, justifican de hecho lo que hicimos primera crítica de estos regímenes. Están tan acentuados que terminan siendo injustos. Claro. ¿Me explico? Es decir, si uno termina concluyendo con el ejemplo que dan ustedes, hay situaciones injustas. Es muy difícil ser perfecto, pero más allá de eso, hay situaciones que son injustas. Es decir, yo no entiendo por qué una persona cuando compra dólares le tienen que retener ganancias si es un monotributista o está no alcanzado. Eso sinceramente no lo entiendo. Porque eso es fácil de demostrar. O sea, cuando compras los dólares va con la constancia de la AFIP que son monotributistas. ¿Qué otra cosa hay? Está bien, después empieza con la maniobra, dice, bueno, pero entonces lo mandan a comprar al monotributista. Eso también es cierto. O sea, pongamos las dos cosas, porque pasa. Si la ley no le percibiera al monotributista, entonces yo que pago ganancias, que soy sujeto de ganancias, le digo a mi amigo monotributista, che, dale, comprame un boludo, dale, tomá, te doy la plata. ¿Se dan cuenta? Pongamos las dos cosas. Ahora, eso no quita que es injusto, pero... Claro, por eso se habían puesto en... Chicos, yo soy abogado, pero le digo, cuando algo es injusto, yo tengo que buscar, yo esto como abogado, tengo que buscar la forma en que puedo ir a la justicia y reclamar, porque si no me quedo en catarsis. Alguien me decía por algo ahí, Marianela, creo que eras, no sé si me pareció. Bueno, y acá Faustino, que hace dos aportes, me dicen, habría que discutir la idea de contrato social de Rousseau, cosa con la cual coincido plenamente, que ustedes por ahí recordarán, que era un poco que incluso que los tributos nacieron del contrato social, es decir, de un acuerdo en colaborar. Habían implementado el límite de compra de dólares. Yo no sé si venía. ¿Cómo? Perdón, se me había trabado. Sí, Marianela, ¿qué me decías? Yo te decía que por algo habían implementado un límite de compra de dólares. Sí, pero viste, son cosas diferentes porque en realidad el límite de hecho, de creo que dólares. está todavía, ¿o no? El límite sí, los $200 están, pero eso es para que no se vayan dólares porque no tenemos dólares. O sea, el país no tiene dólares para poder suministrarle a la gente lo que la gente quiere comprar de dólares. Esto, viste, es una cuestión. Para hacerla más complicada, le pusieron un propio impuesto más ganancia. Por eso vale lo que vale comprar, viste, los $200 benditos, eso que tenés del límite. Porque te apuntan del 30 más el 35. Y si encima no sos sujeto de ganancia, te lo van a devolver el día del arquero. El otro es un impuesto. Pero la verdad que, a ver, me parece, ya te digo, no es más finanzas públicas, si querés, pero el tema del límite de los dólares, porque no hay dólares para darle a la gente. O sea, no hay forma, el Banco Central, el país no tiene los dólares suficientes para eso, y los que tiene, los tiene que cuidar
para poder, sobre todo si te miro la parte productiva, para permitir la importación de bienes que permiten precisamente, son necesarios para fabricar bienes que el país produce. ¿Te das cuenta? Porque eso, cuando vos importás, el Banco Central tiene que darte los dólares para que vos le pagues al de afuera. Entonces hace todo en dólares. Entonces no los tienen, pero bueno, es un problema, ¿viste?, estructural del país. Pero por eso sale tan caro comprar dólares, encima $200. Pero bueno, lo bueno es que es cierto, ¿no? Todo lo podemos discutir. Faustino me dice el contrato social. El contrato social, yo estoy de acuerdo, creo que una cosa que está vencida en nuestro país es el contrato social. Se está roto. Entonces, habría que volver a hacerlo entre la clase política y los habitantes, más allá de las formalidades siempre importantes, como la de ir a votar, el voto, la democracia, lo que ustedes quieran, digo, habría que hacer un nuevo contrato. Y la verdad que en ese contrato, chicos, son esfuerzos de las dos partes. Porque también Faustino pone otra cosa en valor, que yo, como trabajo en la mediación tributaria, por ahí coincido, pero bueno, no digo que sea así tanto, pero él me dice, si se decidiera que el contribuyente quisiera ingresar, cuando ingresar los impuestos no se recaudaría. Es decir, ahí ya dentro del tema de la evasión, chicos, es decir. Les voy a poner el ejemplo, creo que a ustedes no se lo dije, pero no sé, ya se los dije. En los municipios de la provincia de Buenos Aires y varios de los que viven ustedes, la cobrabilidad de las tasas es del 50%. Es decir, que pagan las tasas promedio, provincia de Buenos Aires, pero en algunas jurisdicciones de las que viven ustedes pasa esto, el índice de cobrabilidad es la mitad. La tasa tendría que cobrar 100 pesos el municipio y cobra 50. Fíjense que salvo en algunos municipios no hay régimen de retención y percepción de tasa. En algunos ya sí, pero no está generalizado. El pago sin retención y percepción de tasas municipales es de la mitad. 1 de cada 2 habitantes no paga las tasas. Viene ya desde unos años, no es solamente ahora con pandemia, estos ya son estudios de hace 4, 5 años atrás, 7 años atrás. Esto es administración tributaria, chicos, pero tiene que ver con el financiamiento del Estado. Entonces, no sé si sería tanto como dice Faustino, dice, nadie va a pagar los impuestos, qué sé yo. No sé si tanto, porque muchos siguen pagando, obviamente, y un montón de gente cumple voluntariamente, tal vez sea la mayoría. Pero el tema es que cuando no hay retención y percepción, como en el caso de las tasas, la mitad paga. ¿Qué pasa ahí entonces? Porque teóricamente, esto está estudiado que no es así, pero teóricamente, el primero que uno se vería comprometido a pagarle es el municipio, porque es el que tiene cerca, porque es el que ve que hace más con la plata, que no se pierde tanto, se diluye, como en el ámbito provincial, municipal, ¿verdad? Ahí en el municipio ustedes ven, deberían ver uno, cuando me falta tal calle, cuando me pone tal semáforo, qué sé yo, todas estas cosas locales, se decía, ya les digo, está estudiado que no es así, pero se decía que eran más motivadoras para el contribuyente para pagar las tasas. Sin embargo, no ocurre. Y ahí entramos en lo que dice Faustino, el contrato social, los malos servicios que nos presta el Estado. Fíjense que lo que van a ver ustedes un poco más adelante, ustedes van a ver, llega un momento en el cual el Estado me puede reclamar la deuda judicialmente. Esto, en el ámbito nacional y provincial, pasa usualmente. En municipios no siempre. Hay muchos municipios que no tienen una estructura para hacer juicios. Acá alguien me aporta algo también. Ariel me dice, 20 años o más que no paga la mitad de los contribuyentes acá en Junín. No te digo 20 años más, no. Yo te digo que ha habido etapas diferentes en Junín, que más o menos lo conozco el tema. Hay diferentes, hay etapas que sí han sido mejores y otras no tanto, ¿no? Esto lo sacás de los números
sin demasiado inconveniente. Pero digo, está estudiado de un promedio de todo. Obviamente, chicos, que es muy diferente la problemática de los municipios del conurbano que la que puedo tener en Junín. Obviamente que la problemática es otra, las tasas son otras, los servicios son otros. Pero cada vez más complejo. ¿Cómo hacen para pagar el tema de la basura? Ustedes allá en Junín tienen el problema de la basura, chicos. Recién ahora han podido avanzar en los últimos años un poco. Es un tema porque cada vez sale más caro la basura. No es cuestión de que antes recolectaban la basura, tiraban a cualquier lado. Ahora ya no. En Arrecife sigue siendo igual. Bueno, fíjate, Luisina, en Arrecife. Pero viste, en Junín ya tienen bastantes problemas con esto. Ahora tienen Sí, que... acá en Sarmiento anda bárbaro, pero lo que es Arrecife es un desastre. Pero escúchame, ¿cómo reciclas? ¿Sabés que sale carísimo eso? Tenés que generar el lugar, las máquinas, el know-how, digamos. Es complejo y sale más guita. Sale muchísima guita. La recolección No, común pero hay sale- cosas que no salen plata y ni siquiera las hacen. Por ejemplo, los puntos verdes donde se dejan las botellas de plástico, por ahí llegás y están todos llenos, o sea, no te cuesta nada mandar el camioncito a que lo vacíe, qué sé yo. En algunas localidades cercanas a Junín, los puntos están ahí, digamos, casi decorativos, porque lo que no van son los ciudadanos No, a obvio. depositar en el punto verde. Buah. Entonces, Acá en fíjate. General Viamonte, donde vivo yo, sí, se hizo una campaña que es la bolsa verde y se separan los residuos. Sí. Conozco. Ni campaña hay acá, no hay nada con respecto al tema. Bueno, fíjate que es un lío, no podés dejar la basura así abierto. Pero ¿sabés lo que es reciclar la basura? Mucha guita, ¿eh? Bueno, la cuestión, chicos, que como ustedes verán, la problemática es compleja. Acá lo que se hace es vender al plástico. ¿En dónde me estás hablando? En General Viamonte. Ah, General. En Sarmiento también. Yo tengo a mi hermana que va a trabajar a Sarmiento todos los días y le doy la bolsa mía con la basura de plástico. Lo que pasa es que te digo, hay algunas localidades. A ver, chicos, vuelvo a ponerle los ejemplos para que ustedes veamos la dimensión. En cantidad seguro, con educación y predisposición de la gente, hay mucho para reciclar. Obvio. Ahora, no se olviden de los recipientes, de los agroquímicos, de los campos, de todo eso, chicos. Ahí son recipientes más grandes, teóricamente más peligrosos. Fíjense, veamos un poquito más allá de lo que es lo urbano, y ustedes acá Eso sí tienen lo han también hecho toda acá. esta problemática, Eso sí lo hicieron. Lo de los recipientes Ah. agroquímicos, eso sí lo hacen. Ahora yo te digo, pero escúchame, para poner el lugarcito, el punto verde, el destino, el reciclamiento y todo, el municipio tiene que poner guita. Entonces caemos siempre en la misma, ¿de dónde saca la guita? ¿Viste? Además tiene que asfaltar, tiene que poner la luz, si tiene hospital tiene que atenderlo, bueno, tiene todo lo demás. Pero, escúchame, también, eso sale guita. ¿Viste? Tenés que poner en lugar el reciclamiento, la máquina, llevarla, ¿viste? Completo. La limpieza, chicos, la limpieza todo es complicado acá. Sí, la gente que si no le dejas todo servido no hace ningún esfuerzo por... Y a veces tenemos, ¿viste? Alguna culpita, pongámonos, ¿viste? Yo Claro. pongo un poquito el ejemplo de la limpieza, chicos, ¿no? Sí. No somos por ahí sociedades. Yo no hablo de La Plata, básicamente, pero con Junín conozco de tanto ir, pero digo, acá en La Plata mismo, chicos, está lleno de papeles tirados, tengo acá un parque con el lago está lleno de residuos, de plástico, de todo, suciedad. Tiene que venir el municipio, y aparte de todo el tema ecológico, ¿no? Y ambiental, que no es lo conozco. O sea, además, en serio, para cuidar el medio ambiente, chicos, estamos en problemas. Agente de retención retiene, agente de percepción adiciona. Siempre son impuestos que no son de ellos, del agente de retención y percepción. Siempre son impuestos de otro. Funcionan como pago cuenta. En algunos casos pueden ser pago definitivo, pero genéricamente como pago cuenta.
los sujetos que actúan como agentes de retención y percepción están obligados a hacerlo. En general son contribuyentes que se dedican a actividades económicas de alguna trascendencia, pero ya les digo, se ha generalizado todo, que es muy grande la figura, y su uso reiterado, abusivo en algunos casos, y con situaciones que son injustas, permite la crítica, ¿verdad? Lo que no es fácil es vencer o lograr un poco la restitución o que el régimen sea más justo. Pero nacieron un poco por lo que dice Faustino también, que yo le digo que es lo que Villegas dice, el efecto psicológico. La plata está, ya me la fueron sacando antes, ¿verdad? Cuando hago la cuenta, me queda un puchito para ingresar. Pero se ha bandeado tanto, se han exagerado tanto los regímenes que finalmente terminan dando saldo a favor, y eso es a todas luces un problema, que aparte que es injusto, es un problema económico, porque le saca dinero a los contribuyentes. O sea que les complica la financiación. Miren, hace poco, esto de la financiación, bueno, ustedes lo tuvieron ahí, ahora cerró, creo, Garbarino, que está en concurso, digo, estaba en Junín, creo que no está más. Garbarino, que está en una situación económica financiera complicada, bueno, pudo pagar parte de las deudas porque la ciudad autónoma le devolvió plata que le había retenido de más. ¿Se da cuenta del problema financiero? De la plata que tenía la ciudad autónoma, en el caso del ejemplo puntual de Garbarino, que es una empresa que está en concurso, que está con muchos problemas económicos. Y una de las cuestiones es precisamente plata que tenía retenida además la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se la devolvió y obviamente pudo pagar algunas obligaciones básicas de salarios con esos dineros. Para que vean el problema financiero, económico-financiero que puede generar estos regímenes cuando, como en la actualidad, se han multiplicado hasta llegar a la injusticia. Pero son estas diferencias que siempre hacemos, chicos. Una cosa es una figura que puede ser útil, que su uso puede ser conveniente y que es recomendado desde cualquier administración tributaria, que obviamente existen todas las administraciones tributarias del mundo, no vayan a creer que es un invento nuestro, pero que ahora termina siendo injusto, digamos. Acá me pregunta Faustino si la agente de percepción es agente de percepción por una condición propia como contribuyente o depende con qué contribuyente esté operando y si retiene alguno y otros no. Pero medio enredada la consulta, se entiende. Mirá, los agentes de percepción o retención, cualquiera de ellos pueden ser agentes por desarrollar determinadas actividades económicas o incluso tener determinadas profesiones, como pasa en provincia de Buenos Aires con los escribanos, por ejemplo. Pero en general son contribuyentes que tienen una determinada magnitud económica. En cuanto a quién le deben percibir o retener, tenés diferentes sistemas. Básicamente tienen que ver con la magnitud del verdadero contribuyente, obviamente con la condición económica. Vuelvo a decirles que un empleador, obviamente, solamente le paga relación de dependencia, pero imagínense que lo que decíamos hoy, otro tipo de operaciones no le pueden percibir, no le deben percibir ganancias e IVA a un monotributista, ¿verdad? Eso debe ser así, más allá de que pusimos el ejemplo contrario con la compra de divisas, ¿no? Pero después no. Entonces, el agente es o por la profesión o por su magnitud económica. Todo está reglamentado en las leyes y tenés que ver cuál es el caso y cuál es la actividad. Hay muchos regímenes, por eso son muy variados. Qué sé yo, el IVA sigue estando por determinados restaurantes por la cantidad de cubiertos que tienen. Lo que es todo un problema, porque ahí tenés otro ejemplo injusto. Puede ser que no ocupe todas las mesas. Para algún restaurante no le va a representar mucho porque llena 3 veces por día o 4 veces por día el local, pero para otro no. Entonces,
ahí tenés otro ejemplo. Después te puede pasar que el contribuyente tenga diferente calidad. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ingresos brutos, tenés un padrón de alícuotas en el régimen general. Cada quit tiene una alícuota según su situación fiscal. Y también hay regímenes especiales. Por ejemplo, el caso del agropecuario, para poner un ejemplo de la zona, ustedes ya con ingresos brutos, en la FIP también tiene bastantes percepciones y retención. Pero en ingresos brutos, por ejemplo, le retienen cuando vende el productor agropecuario, cuando vende, le retienen ingresos brutos. O sea que no es una carga que debe recaer en contribuyentes pequeños. Un monotributista, como tal, digamos, la actividad económica de IVA y ganancias no puede funcionar o no según la magnitud, según las categorías, en fin, tienen que ver generalmente con cada impuesto en particular y con cada régimen en particular. Porque como les decía, hay regímenes especiales, como este de la luz, que es ajeno que en la actividad económica, de los restaurantes, que les decía, ¿no? Y el otro impuesto como ingresos brutos tiene que ver con una alícuota predeterminada por parte de la administración en relación a la situación fiscal del contribuyente, básicamente tiene que ver con los ingresos. Bueno, figura entonces muy importante. Y después está la de responsable sustituto, que yo creo que ustedes lo tienen claro, el sustituto, por lo menos, si no vieron la materia hace mucho, ustedes vieron la explosión de la figura del responsable sustituto, básicamente, y de hace 20, 30 años ya, está la sustitución en ganancias y bienes personales. ¿Se acuerdan que la sustitución era para sujetos que no residían en el país, sujetos que residen en el extranjero, pero que tenían una explotación económica o bienes en nuestro país, en nuestro territorio? Pero bueno, con los últimos años, a partir del 2014 en el ámbito provincial y 2018 en la provincia del IVA, 2017-2018, el responsable sustituto también se ha generalizado para impuestos indirectos, siempre con la misma idea, chicos. ¿Por qué? Porque ha habido la explosión de los servicios digitales. Entonces, las administraciones tributarias buscaron el régimen del sustituto. ¿El sustituto qué hace? El sustituto desplaza al contribuyente. Es una figura muy particular, porque yo le vengo diciendo, les dije en la clase anterior, el contribuyente es uno solo, el que perfecciona el hecho imponible. Esto es real, pero en el caso del sustituto es casi una excepción que confirma la regla, porque el sustituto en el territorio desplaza al verdadero contribuyente. Desplaza al verdadero contribuyente. Y todas las obligaciones caen en el sustituto. Yo siempre ponía el ejemplo en ganancias, no sé si se los dije, pero bueno, lo reitero en todo caso. Siempre me cuentan, yo supongo que así lo transmito, tradición oral que le dicen, el australiano que compró la estancia de Las Balas, ahí por Bedia, por Alem, es un señor australiano que invirtió en la estancia, tiene actividad económica ahí, pero el señor está en Australia, no viene nunca, viene de vez en cuando, se come un asado, viene con el helicóptero, pasea, qué sé yo. Pero ¿qué tiene en nuestro territorio? Un responsable sustituto, que lo desplaza al australiano que anda por ahí paseando por el mundo, y el sustituto, que debe tener una relación con el impuesto, digo, con la fuente generadora del impuesto, puede ser el administrador, el representante, el que tenga el uso y goce de la cosa, esto depende de cada impuesto en particular, pero la característica es que el sustituto desplaza al contribuyente, está previsto también específicamente en la ley, y se usa básicamente la sustitución, chicos, para los casos de sujetos que no residen en nuestro territorio. Si el sujeto reside en nuestro territorio, ¿para qué voy a apelar a la figura si lo tengo al contribuyente acá? Entonces los ejemplos clásicos eran los de bienes personales y ganancias. En los últimos años se ha sumado con los servicios digitales, el IVA, y también en la provincia de Buenos Aires con ingreso bruto.
¿Dónde está don Netflix? ¿Dónde está? Tengo la más mínima idea. Tengo que ir a buscar dónde está la sociedad. Si me pongo a buscarla, seguramente está en algún lado el dato, ¿verdad? La sociedad que puede estar en Malta, en Irlanda, en Suiza, en África, qué sé yo. Pero presta servicios grabados en nuestro territorio. Entonces hay que buscar la manera de cobrarle, y en algunos casos se va a la figura de la sustitución. ¿Se dan cuenta? Alguien acá en el territorio pasa a ser sustituto de don Netflix. Todo el tema de servicios digitales es relativamente nuevo, es muy interesante la problemática, ya está medianamente legislado, pero son todas cosas nuevas que se va avanzando de a poco, como ahora se está avanzando acá y en el mundo, ¿verdad? Es lo mismo, con las criptomonedas y todo ese tipo de operaciones económicas. Entonces, se va avanzando de a poquito, pero es un ejemplo para que ustedes vean, no importa el régimen en particular, porque tiene que ver con cada impuesto, pero sí que ustedes vean, escúchenme, está prestando un servicio don Netflix acá, porque está prestando un servicio por el cual yo, usuario, entro a ver mediante una clave un servicio de películas que obviamente es oneroso. ¿Y cómo se hace para cobrarle, profe, al responsable sustituto? ¿Tienen que hacer una empresa acá en Argentina para facturar? No, están obligados. Netflix de hecho no la tiene. Porque algunas plataformas te cobran en pesos y otras te cobran en dólares, por ejemplo. El que te cobra es el de la tarjeta de crédito, para que más o menos te quede básico para el ejemplo sencillo. Sí. Cuando vos le pagás con la tarjeta de crédito, te cobran por el servicio la alícuota. Si ustedes miran los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito, van a encontrarse con estas percepciones. Lo que pasa es que como son en general chiquititas, miren el resumen de cuenta. Fíjense, ingresos brutos, el responsable sustituto somos los usuarios. Somos todos nosotros. Somos responsables sustitutos. Todos ustedes son responsables sustitutos. Si tienen Netflix, Spotify, todo eso, son sustitutos. Y si ustedes lo miran, si lo pagan con tarjeta de crédito, cuando ustedes miren el resumen mensual y van a ver que les dice que es un régimen de sustitución mío, pero como lo usan a la tarjeta para que yo no tenga que ir a pagar, por lo mismo que decíamos antes, el que figura como perceptor en la provincia lo llama liquidador, es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito está obligada a que cuando la plata va dirigida a don Netflix, adiciona el componente tributario. Y es la tarjeta la que le da la plata al fisco. Pero ojo, el sustituto soy yo. Después, para que yo no tenga la incomodidad, porque yo tendríamos que ir a pagar nosotros todos los meses el impuesto por Netflix y tendríamos que ir a pagarlo nosotros como sustituto. Por eso depende de cada lado, de cada cosa, de cada impuesto en particular. En el caso de la estancia Las Balas no tendría problema, porque tengo al administrador, que es el tipo que está ahí, que es el que maneja la estancia, ¿verdad? La explotación económica, todo eso. El mandatario, el representante del amigo australiano. Eso está bárbaro cuando hablo de ganancias o de bienes personales. Ahora, cuando hablo de servicios digitales, somos masivos los usuarios potencialmente sustitutos. Entonces utilizan las dos figuras. Yo soy sustituto, ustedes son sustitutos de ingreso bruto, por ahí ni sabían que eran sustitutos de ingreso bruto, lo somos. Pero además se creó una figura de agente liquidador, se llama, pero es como si fuese una percepción similar, donde me adicionan el pago del impuesto, si estoy domiciliado en la provincia de Buenos Aires, de ingresos brutos por estar suscrito a Netflix o Spotify. Miren la tarjeta de crédito resumen y lo van a ver. Como no es mucha plata, porque la alícuota es del 2%, creo que no todo el mundo lo veo, pero mírenlo, van a ver la percepción del IVA y la de ingresos brutos, en su resumen de tarjeta de crédito jóvenes. Pero no hagamos lío con las figuras. Retención y percepción son una cosa, ahí no desplazan al contribuyente ni nada que se le parezca.
Simplemente son como agentes cobradores, si ustedes quieren. ¿Está? El sustituto no. El sustituto es algo más. El sustituto desplaza al contribuyente. Él pasa a ser el obligado principal. Él tiene que pagar los impuestos, obviamente que tiene después el derecho de reembolso, de reintegro por parte del contribuyente. No es que él tenga que sacar plata de su bolsillo, digamos. Pero es el obligado principal, es él. Tanto es así que el día de mañana, si el fisco le tiene que hacer un juicio porque no se pagan los impuestos por la estancia de las balas, se le hace directamente al sustituto, no al australiano que está en Australia y no sabe por dónde anda. Porque no se confundan las figuras, no se confundan las figuras. Las figuras tenganlas claras para hacerlo. Después tienen que ir a cada impuesto en particular y ver cómo se aplica. Por eso los ejemplos los damos para que ustedes lo vean cercanos, para que vean que no estoy hablando de cosas que a nosotros no nos afectan. ¿Verdad? Los ejemplos son de cada impuesto en particular, con ustedes los puedo poner algunos, porque ustedes ya vieron los impuestos, más allá que por ahí no se acuerdan, porque todavía no los rindieron, qué sé yo, capaz que no se acuerdan de qué estoy hablando. Pero digo, para que vean ejemplos sencillos, hay percepciones en la boleta de luz, no la traslación del impuesto, no la traslación del IVA, la traslación del ingreso. Hay percepciones también, como en el caso que decía Fernanda, cuando es luz para un comercio. Hay impuestos particulares, conceptos particulares, fíjense en la boleta de luz o gas que también hay percepciones, ley tanto, no tienen que ver con la tarifa, no tienen que ver con el costo de la tarifa. Estoy pagando otro impuesto, estoy pagando otra cosa, una contribución o lo que fuese. Y hay ejemplos también en los casos de IVA, ingresos brutos, fácil y sencillo, para que ustedes lo vean. La FIP, por ejemplo, tiene un régimen de percepción, así se llama. En la provincia se llama régimen de liquidación, pero lo ven ustedes reflejado en la tarjeta de crédito con la cual pagan el impuesto. A ver, abajo, dice IVA, sello, qué sé yo, percepción IVA, percepción, liquidación, ingreso bruto. Búsquenlo, jóvenes que están pagando el impuesto, a veces se nos va. Se nos va, porque no miramos todo, porque reitero, en el cúmulo donde empiezan todos los gastos, no los nuestros, en la parte de abajo, empiezan IVA, impuesto de sello, esto y lo otro, ahí están las percepciones. Fíjense porque lo hacen todos los meses. Sí, tienen la idea de, me están pagando. Y cuando pagan en dólares encima, otro más tienen, que es el impuesto a las divisas que habíamos hablado hoy, creo que comentaba Fiorella, también ahí, cuando hay en dólares, también tenemos que pagar ese impuesto solidario, que se llama país. Sí, y se te descuenta del cupo. Por ejemplo, si vos pagas Netflix o algo, después cuando querés comprar dólares no puedes comprar. Pero eso se lo pongo como ejemplo para que los otros tengan visibles, para que vean que son cercanos y para que vean que lo estamos pagando. De hecho, somos contribuyentes. Ahora bien, retención y percepción son una figura y sustituto es otra. Para que no se confundan, corramos el riesgo de que el ejemplo confunda, ¿verdad? Las figuras claras, retentor, detrae, resta, en general es de humor del contribuyente, el perceptor adiciona, suma, en general es acreedor del contribuyente. Pero, reitero, ejemplos hay muchos. Por eso siempre les digo, el sustituto desplaza, digo, lo que quieran. Igualmente les digo, lo bueno es tener claras las figuras y luego voy a ver los ejemplos. Y después miro, porque si no, no va a ser que me quede con el ejemplo, y si me quedo con el ejemplo, no me sirve de nada. Si el ejemplo no sirve para aclarar, no sirve. Y si me quedo con el ejemplo solo, no puedo resolver después las otras demás cuestiones. Por eso lo importante es tener el concepto general. Con esto se completa el tema de responsables por deuda ajena. Me pregunta Matías, el fisco es quien determina que el contribuyente está reduciendo agente de percepción, ¿no? Sí, el fisco le avisa al contribuyente a través del domicilio fiscal electrónico. No, mira, directamente dispone, ya te digo, generalmente según pautas económicas o por actividad, quiénes son agentes de retención o percepción.
En algunos casos hay hasta nóminas. Pero no en todos los casos es igual. El agente de retención o percepción, si está enmarcado dentro de las pautas que le exigen que actúe como tal, lo debe conocer por este viejo principio que decimos abogados, ¿viste? La ley se presume conocida. Por lo tanto, vos, como contador, tendrás en el futuro que siempre estar atento a esto, porque tu cliente puede a lo mejor no serlo un año, puede hacerlo otro, pero si pasa a hacerlo automáticamente, para lo cual vas a tener unos meses para inscribirte, pero tenés que estar atento porque en el trabajo te puede pasar eso, que por ahí si es por magnitud económica, a tu cliente, o porque no actualizaron los montos, ponele que también pasa, o porque a tu cliente le fue muy bien, resulta que un año pasa a ser agente. No te van a notificar, esto depende de cada fisco, pero en principio no te van a notificar. A lo sumo, si te detectan, te van a intimar para que vos te inscribas, ¿verdad? Pero bueno, un buen servicio profesional haría que vos solito, mira, superamos tal monto, ahora lo tengo que escribir. Y vos lo tenés que escribir en el fisco y lo haces. El pobre contribuyente suena, ¿viste? Cada vez que va y compra, el agente solito le dice, le tengo que percibir, le tengo que retener. Y queda sentado en la factura. Esa es la constancia. Y al mismo por eso, al mismo tiempo, pero también te dan una constancia de lo que te retienen, aparte, aparte de la factura. Te dan una constancia para vos cualquier inconveniente, aunque sea automático. En el caso del servicio de tu marido del negocio, tiene la factura nomás. No. Yo te hablé de mi marido del negocio y de mi papá transporte, con el que trabaja Fiplasto. Dos cosas distintas, te dije yo. Por ejemplo, el tema por ejemplo, poniendo el tema de Fiplasto. Fiplasto le da la factura que figura lo que le retiene, ¿no? Sí. Y aparte un comprobante que por más que sea automáticamente por el sistema de AFIP, ¿no? También tenés como comprobante ese comprobante que te solicita Fiplasto. Siempre tenés que tener los comprobantes. Sí, pero en muchos casos es la factura, ¿viste? En las percepciones son las facturas generalmente. Como el perceptor te está vendiendo, te aparece el IVA discriminado y después te aparece percepción de IVA tanto, percepción de ingresos brutos tanto. En general te aparece en la factura, ¿viste? El monto sí, pero por eso digo, pero aparte de la factura también te dan un comprobante a eso. Sí, no, ya te digo, en algunos casos, como en este que te decía, que ahí te dan la factura solo. Pero depende de cada caso particular, sí, el tema que tenés que verlo. Bueno, cuando vos te retienen ganancia el empleador, tenés nada más que el recibo de sueldo, Fernanda. Claro. No te da más nada, tenés nada más que el recibo de sueldo. Claro, pero... El recibo de sueldo está la retención de ganancia y nada más. Con eso sabes que te retuvieron eso es lo que vos tenés que ver al contador. O por eso después el contador, ustedes cuando sean contadores, ¿qué le van a pedir a su cliente? No, pero por eso mismo yo, es decir, puse el caso de Fiplasto porque es lo que conozco, que es grande y bueno, que aparte de la factura que dice de retención tanto, abajo le dan todo por mail, obvio, ¿no? Le dan un comprobante. Igual hoy los dos fiscos, tanto AFIP como ARBA, les dan el servicio de que ustedes pueden ver las retenciones y percepciones que sufrió el contribuyente, o sea, su cliente. Hoy ustedes pueden exportar los datos de AFIP y de ARBA directamente. Lo único que tienen que tener cuidado es que los tienen que chequear, que no vaya a ser que alguno sea erróneo o que ocurre a veces, alguno no esté registrado. Pero hoy los sistemas informáticos, chicos, le permiten, en casi todos los casos, en todos los regímenes generales, ustedes pueden, como contadores, van a poder el día de mañana, si los autoriza su cliente, cosa que es natural, obvia y común, ustedes van a poder acceder a ver todas las retenciones y percepciones por mes de su cliente. Les facilita esto muchísimo a ustedes la liquidación, porque ya tienen todos los datos. Claro, porque directamente se exporta el sistema, no necesitas cargar las cosas iguales, es mucho más ágil. Claro, pero igual, Marianela, esto es un consejo nada más que de metido que soy, pero digo, controlar que estén bien, porque, o sea, tu cliente igual le tiene que dar el comprobante o la factura para que vos lo puedas controlar, ¿verdad? Pero es mucho más fácil. Claro, a mí donde trabajo me ha pasado que tenía la factura
y la retención no me coincidía con la fecha, me entraba en el otro mes, entonces contablemente no quedaba bien. Pero... Claro, yo pienso que el tema es decir, a ver, decime si me equivoco por ahí, por la pavada que voy a decir, o no. Por ejemplo, yo pienso que el tema de Fiplasto le hacen la retención en la factura, y yo creo que el comprobante que le mandan es cuando le pagaron a FIP, por decirte. Cuando como que... Hoy por hoy no recuerdo que haya obligación de mandarle eso, porque la gente después independiente, lo vas a ver ahora con la responsabilidad solidaria. Una vez que él te retuvo y vos tenés el comprobante, vos te desligaste de toda obligación por ese si momento. él pagó o no pagó, problema de él. A vos no te importa. En el único caso que sí importa, y tienen que tener cuidado, que no es impuesto, pero es el caso de los aportes a la contribución a la seguridad social, los aportes jubilatorios de su empleador. Sí. Hay una parte de ustedes que se las detrae, pero después una parte de su futura jubilación la tiene que pagar su empleador. Y ahí tienen que tener cuidado y mucho. Hoy está habilitado el contralor, no el contralor puntual para ver si él aportó lo de ustedes, pero sí con la quit de su empleador pueden ver si presentó la declaración jurada mensual de aportes a la seguridad social. Eso sí, chicos, tienen que tener cuidado, porque cuando después si no se quieren jubilar, capaz que su empleador no hizo nunca los aportes y se metieron en un problema de aquellos. Sí, a mí me pasó en un trabajo de, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, a los años, yo voy, es decir, por el sistema de ANSES, tiro el tema de lo que tengo de aporte y faltaba. Claro. Significa que no hicieron el aporte, la empresa no hizo el aporte. Es un lío eso, ¿viste? Porque además sí. Incluso ni siquiera le puede aportar tu parte, o sea, se quedó con tu parte y no la depositó. Claro, tal cual. Te retuvo tu parte y no la depositó, es un lío. Tirar la famosa tira de ANSES también está bueno para verlo, pero hay un sistema informático, creo que te lo da AFIP mismo, ANSES, no sé quién te lo da, que directamente entras, creo que AFIP, entras y con la quit te informan si tu empleador presentó la declaración jurada mensual. O sea, por lo menos te podés quedar más tranquilo. Sí. Yo lo vi por el tema de los aportes, lo vi por ANSES, que lo sea automático, con el quit. Por el listado sábana, ¿no es? ¿Cuál? ¿Por dónde? ¿Perdón? El listado sábana no es donde te salen todos los aportes que se tira por ANSES. Salen todos. Sábana es por ANSES. Claro. Lo que no sé con el contralor que te digo por quit mensual de empleador. Ahí tengo la duda, no recuerdo. Me parece ese que no lo vi nunca. No, hay uno, viste, creo que es por AFIP. Que entras y te dice, la sábana, la famosa sábana de aportes te la dan ANSES. Ahí tenés que ir, que yo sepa más personalmente, no sé si ahora... No, ahora directamente creo que haciendo la clave de seguridad social, vos mismo podés entrar de tu casa. Sí, pero por eso, pero poner, no sé cómo figura bien si, no sé qué laboral dice. Ahí me aporta, perdón, la compañera que está en esto que les decía yo, estaba rumbeado yo. Carolina nos dice que está en mis aportes de AFIP. Ahí figura si pagaron o no. Gracias. Acordaba, me parecía que era AFIP, pero no me acordaba. Hace mucho que no voy. También tengo que sacar lo mío en ANSES, pero la última vez tuve que hacer personal. Por eso no sabía si ahora ya estaba automatizado, por lo menos la posibilidad de hacerlo por sistema. Entonces, chicos, tanto obligación material de pago como las obligaciones formales de inscribirse, de registrar, de presentar la declaración jurada, de facturar, todo esto, digo, son obligaciones que incumben a los responsables por deuda propia, contribuyente, per se, sin ninguna duda, como obligado a cumplir con estas obligaciones, pero en determinados supuestos, junto a este contribuyente, aparecen los responsables por deuda ajena. Les digo porque uno no siempre es un responsable por deuda ajena. Si ustedes ejercen, por ejemplo, la profesión libre el día de mañana, van a ser contribuyentes, ¿qué responsable por deuda ajena van a tener? No van a tener ninguno, ¿se entiende? Van a ser ustedes los obligados.
no hay ninguna duda. Pero, en todos los demás casos que ya vimos, menores, sociedad, de forma asociativa, todo esto, hay responsables por deuda ajena. Y dentro de los responsables por deuda ajena, esta particular figura de retención y percepción y sustitución, que no son lo mismo, que son diferentes. Son diferentes. El sustituto básicamente desplaza al contribuyente, cosa que no ocurre con la retención y percepción, que simplemente amputan, detraen o adicionan un componente tributario de otro contribuyente. Una vez que tengamos en claro esto de responsable por deuda propia o responsable por deuda ajena, vamos a dejar lo que se ha planteado el tema un ratito. Recién acá voy a hablar de la solidaridad. Es bastante común que por ahí uno, cuando lo explica mismo, comete el error, pero digo, los responsables de deuda ajena y decimos los responsables solidarios. No, el responsable por deuda ajena es responsable por deuda ajena. Eventualmente puede ser solidario, pero no es que obligatoriamente tenga que ser solidario, ¿no? Por eso, metodológicamente, lo correcto es identificar bien responsable por deuda ajena y responsable por deuda propia, y luego ver el Instituto de la Solidaridad. Porque además, chicos, vamos a ver en los diferentes ejemplos que el tema este de la solidaridad incluye casos que van más allá de los responsables por deuda ajena. Hay otros supuestos de sujetos que van a ser solidarios. Por eso les digo, para que no nos confundamos, porque suele haber confusión en esto, terminológica, y me parece que les complica a ustedes para estudiar. Ustedes vieron artículo 5, responsable por deuda propia contribuyente, artículo 6, responsable por deuda ajena. En el artículo 7 les menciona simplemente que los responsables por deuda ajena son obligados de todas las obligaciones, no solamente las de pago, sino las formales, todos los deberes, dice el artículo 7. Y el artículo 8 de la ley 11.683, el artículo 8 de la 11.683, es el que está referido al tema de la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es un instituto que rige no solamente en materia tributaria, nosotros vemos obviamente la tributaria, pero que permite al acreedor, de manera genérica, la solidaridad, ante determinados supuestos, cobrarles no al obligado principal solamente, sino poder cobrarle a otros sujetos. Esto dicho en general. En el derecho privado ustedes por ahí lo han visto, toman otros nombres, otra figura, puede ser la del garante, por ejemplo. En la ley de sociedades comerciales ustedes han visto además que hay una responsabilidad solidaria también de los integrantes, pero esa es la que rige en sociedades comerciales. Acá tengo la propia de materia tributaria, más allá de las aclaraciones que le voy a hacer después en provincia. Digo, por ahí vieron, creo que en privado, la figura de garante, fiador, avalista, pero si no, muchas veces les pasa cuestiones comunes, qué sé yo, a lo mejor ustedes tuvieron que alquilar alguna vez y ustedes a lo mejor no eran propietarios, obviamente, para eso alquilaban y tuvieron la inmobiliaria les pidió un garante, ¿verdad? Es decir, les pidió a alguien que pone una propiedad o por sus condiciones particulares, sale como una garantía de que si ustedes no pagan, en el ejemplo que les estoy dando, ustedes no pagan el alquiler, chicos, ¿a quién le van a cobrar? Al garante. ¿Ah? Creo que es una figura común. Pero, dicho esto, para que ustedes entiendan cómo es la figura, por eso, si alguien es solidario, hay diferentes tipos además, pero bueno, no importa, no vamos a complicar la vida, digo. En nuestra materia, la solidaridad es la prevista en el artículo 8 de la 11.683, como le puse ahí en el chat. O sea, no tengo que andar recurriendo a las figuras del derecho privado, tiene un alcance
diferente al de la ley de sociedades comerciales. Es un régimen de solidaridad propio en materia impositiva nacional y previsto lisa y llanamente en el artículo 8 de la ley 11.683. Comparto algunas características con el derecho privado, ¿no? Pero no importa, no vamos a hacer un comparativo, digo, vamos a limitarnos a estudiar cuál es la solidaridad en materia impositiva. Sí. Profe, por ejemplo, esto sería en el caso del contribuyente menor, que son el contribuyente de deuda ajena, sea el padre, bueno, el administrador, quien sea, bueno, y no paga el impuesto. Van a recurrir, no a decir al menor, sino al administrador de eso. Sí, tal cual. Y va a pagar con sus bienes propios, no con los bienes del menor. Claro, bueno, esa es la diferencia, porque a ver, para que a ustedes les quede claro la figura, el caso más común me parece que es el que más se da en la práctica, además, es el de la sociedad contribuyente responsable por deuda propia y responsables solidarios los administradores. Claro, sea gerente, director, quien sea. Claro, gerente, presidente, administradores en general. Ese es el caso más. Pero hagan una diferencia bien clara en el siguiente punto, chicos. Las obligaciones que yo puedo tener como responsable por deuda ajena, digo, las tengo que cumplir con los bienes que administra y dispone. Es decir, lo que vimos hasta ahora no incluía para nada el tema de los bienes propios. No, ya sé. Esto recién lo vamos a incluir ahora, sí, la solidaridad. Con la solidaridad. Sí. Pero la regla general es que ustedes cumplen, el responsable por deuda ajena cumple con sus obligaciones con los bienes que administra y dispone. Es decir que, vuelvo al ejemplo societario, que es el más común, presidente de la sociedad anónima, supongamos que él tiene el poder que administra y dispone, pongo un ejemplo sencillo, el presidente de la sociedad anónima es obligado a cumplir con las obligaciones impositivas precisamente de la sociedad anónima, pero no las paga con su bolsillo. El principio general es que las pague con los bienes que administra y dispone. Eso es el principio general. Ahora, ¿cuándo aparece este tema de la responsabilidad solidaria, chicos? Este tema de la solidaridad aparece solamente cuando hay una deuda. Claro, que con los bienes de una deuda. Si no, no hay solidaridad. Y que con los bienes de la empresa no se pueden pagar. No sé, es decir. Eso, digamos que ahí ya entra otra problemática, que es por qué aparece la figura de la solidaridad. Y ahora están los medios precisamente por el tema del concurso de Molinos Cañuelas. Pero son dichos de un competidor. La solidaridad, es decir, el cobro ya no a los bienes de la empresa, sino a los bienes de los que administran, los responsables por deuda ajena, en lo que nosotros vimos hasta ahora, tiene un fundamento sencillito en esto de empresas pobres, empresarios ricos. Está en los diarios, yo no sé si se materializó, y es poco serio si yo afirmara que esto es así. Pero describamos ahora lo que un señor manifestó. Con este alcance nada más, que lo manifestó un señor, que es el señor Ignacio Noel, creo que se llama, competidor casualmente de Molinos Cañuelas. Molinos Cañuelas, ustedes imagino que la conocen, una gran empresa que toda la parte harinera, fabrica galletitas, los famosos bizcochitos 9 de oro, son fabricados por esta empresa, ¿verdad? Y tiene ahí una fábrica en Chacabuco. O sea que los que son de Chacabuco, seguro que la conocen, está ahí cerquita de Junín, obviamente. Bueno, Molinos Cañuelas tiene una fábrica ahí. Y tiene muchos países, portes, muy grande. Pero bueno, entró en concurso.
Y este competidor, vuelvo a recalcar, chicos, no sé si es cierto, no tengo ni idea, pero sí me sirve para explicarles un poco por qué de la solidaridad, señala que Molino Cañuelas es un ejemplo de, lo dice el competidor, de empresa pobre y empresarios ricos. ¿Y cómo se materializa? Es muy fácil. Ustedes ya conocen societario, conocen ganancias, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Muchas veces la diferencia entre activo y pasivo de una empresa no da, o sea, va, digamos, si ustedes quieren, para poner un ejemplo fácil, va pateando la deuda con nueva deuda, nuevos créditos, qué sé yo, pero eso no significa que la sociedad de pérdida. Cuando ustedes miran activo y pasivo, sí, estamos en problema, pero cuando ustedes miran el resultado total, vieron que hay por ahí una ganancia. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Distribuye dividendos, cuando en realidad no correspondería distribuir dividendos porque está en una situación financiera complicada. ¿Se entiende la idea? Un ejemplo fácil, hay 14.000 maniobras mucho más sutiles que esta que les digo yo, pero ponémosla fácil para que nos entendamos. ¿Se entiende, chicos? Reparte dividendos entre sus accionistas y el problema es financiero, digamos. Viene con problemas, viene arrastrando problemas, pero están ahí las deudas, están en el pasivo, no se van pagando. ¿Se dan cuenta? Pero el órgano societario, que es quien define estas cuestiones, se reúne en la asamblea de accionistas y dice, che, bueno, hubo acá diferencia entre ingresos y egresos, tenemos más acá, hay 100 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos la deuda, hacemos esto, qué sé yo, o repartimos dividendos? Todos los accionistas levantan la manito, paguemos dividendos, nos llevamos nosotros la plata. Esta maniobra básica, que yo les digo así, contada de esta manera básica, es que hace que algún día la empresa no pueda afrontar más las deudas, que estuvo pedaleando con diferentes créditos, sacaba uno, pagaba otro, venía otro, salía otro, y va pedaleando la deuda. No digo ni siquiera por mala administración, porque nuestro país, con los vaivenes económicos, funde a cualquiera, debo decirles, pero muchas veces hay una cierta irresponsabilidad que va a ser evaluada, obviamente, algún día por la justicia. Si llega a quiebra, ustedes por ahí tienen el conocimiento, ¿verdad?, de las quiebras fraudulentas, qué sé yo, bueno, digo, será evaluada la conducta en otra instancia. Pero digo, muchas veces lo que se produce es esto. Se reparten utilidades, dividendos que son de cierta manera ficticios, porque la situación financiera de la sociedad a mediano o largo plazo es complicada. Una baja de ventas, un aumento del dólar, le digo, por eso no siempre tiene que ver con la mala administración, pero lo cierto es que en algún momento queda dicho en términos poco elegantes, queda en la lona y no puede afrontar malas deudas. Solución, concurso o quiebra, que en general, chicos, es un instituto que suele mirarse, y no está mal, pero digo, suele mirarse más como una salvación para el concursado o quebrado, y hasta se lo mira con cierto cariño, porque dice, bueno, esto va a permitir la fuente de trabajo, qué sé yo, mantenerla, todo eso es cierto, pero no suele mirarse otro efecto que también ocurre, que es el perjuicio que se le plantea a todos los acreedores. Que muchas veces no es solamente el fisco, chicos, ni si ustedes quieren a veces los bancos, que podemos decir, pueden tener alguna espalda financiera si ustedes quieren. Muchas veces estas empresas cuando concursan o quiebran, dejan impaga deudas importantes para empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, y que de acá que cobren esas deudas, como ustedes saben, el concurso, el plazo, verificación, impugnación, acuerdo de acreedores, bla, 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 muchas veces estas manifestaciones de imposibilidad de solvencia económica, que reitero, suele verla una con
cierta complacencia porque permiten mantener el funcionamiento de una empresa con su fuente de trabajo y todo, las permite tener en funcionamiento, arrastra o produce el concurso o la quiebra de otra. Claro, tal cual. Porque Claro, no sí. siempre el acreedor de esa empresa que llamó concurso quiebra, que hay que ir a verificarlo, no le corren más los intereses, como ustedes saben, desde la fecha de concurso quiebra, eso. Habrá acreedores que podrán Solventar hasta bancarse, cierto momento. pongamos el ejemplo de los bancos, para ser caprichoso con los bancos, pero le van bien aparentemente los balances. Un banco se puede bancar esa deuda Pero hasta no los cierto proveedores. punto, pero hay después también pymes, otros proveedores que quedan en la lona y muchas veces son pequeños y medianos, digo, y esto a veces no se dice en el concurso de la quiebra. Dejo de Claro, lado. y por ejemplo que dijiste de irresponsabilidad. Irresponsabilidad estaría ahí en el caso de, por ejemplo, esto de pequeñas mini pymes que los tira a la lona y ser irresponsable en el tema de pagar dividendos. Claro, exactamente. Perfecto. Pagar dividendos cuando vos ya ves que la situación es complicada financieramente y no destinás esa plata a la reserva, a pagar deudas. ¿Me entendés? Porque a lo mejor son deudas que estás discutiendo con la FIP, porque podés discutir los procedimientos, pero sabés que a lo mejor la FIP tiene razón. Y ese es el problema, ¿viste? Hay proveedores que a lo mejor vos le pagaste. El tema es muchas veces, por eso decía yo, el pedaleo, la bicicleta, vos por ahí zafaste ese año en tu balance porque obtuviste un nuevo crédito. Pero fue un crédito muy grande que te dio un tercer banco y con eso le pagás a otros dos. Pero ahora tenés una deuda bárbara con otro banco, ¿verdad? Y ese banco, viste, la deuda es grande. Y al otro año te agarró Tenés que ver las causales, porque tenés que ver cómo viene el negocio. Hay causales que son imprevisibles. Un aumento del dólar no es culpa de la empresa, claramente. ¿Ah? No te van a poder imputar eso. Pero sí otro tipo de manejos irresponsables que hacen que vos alegremente repartas dividendos entre los accionistas. De ahí viene el dicho de empresario rico. Eso te iba a decir, empresario empresa pobre, empresario rico, así era el dicho. Ese está. Lo señalo porque en algún diario salió, lo leí estos días, lo que le Infobae. Reitero, el que lo decía era un competidor de Molinos Cañuelas, llamó a concurso Molinos Cañuelas, por si no están en auto, se lo vuelvo a comentar. El que hizo este comentario era un competidor de la empresa Morixe, pero digo, es una empresa que está en Chacabuco, así que está ahí en la zona, y digo, más allá de que sería bueno que pudiera continuar con la actividad, porque hay mucha mano de obra, muchos, creo que este competidor incluso le vendía también, qué sé yo, digo, en fin, digo, muchos se ven fuertemente perjudicados porque se quedan con una deuda que les complica. Imagínense muchas veces qué pasa si a lo mejor a esta hipotética pequeña o mediana empresa, esta empresa grande era el único comprador, ¿verdad? De buena primera, le compra ahora pero no le paga, en fin, es complicado. Por eso, concurso y quiebra, véanlo siempre de los dos lados, chicos. Cuando ustedes asesoren al cliente grande, bueno, ustedes van a evaluar en algún momento, ustedes tienen las herramientas. Es el contador el que tiene la herramienta para ver la real situación, no solamente la económica, sino la financiera. Ustedes son los que realmente lo saben, nosotros abogados no lo sabemos. Ustedes tienen las herramientas para ver cómo viene evolucionando, pero nada tampoco pueden hacer si la asamblea de accionistas, ustedes le pueden aconsejar, che, paguemos esta deuda, bajemos los gastos, qué sé yo, y la asamblea de accionistas se le ocurre repartir utilidades, ustedes qué van a hacer, no pueden hacer nada tampoco, eso también es cierto. Pero ustedes tienen que saberlo y además tienen que advertir. Esta figura de la solidaridad que vamos a ver, y terminamos en la próxima clase, tiene que ver nada más con la solidaridad impositiva, totalmente diferente al derecho privado e incluso diferente a la solidaridad que prevé la ley de sociedades comerciales. Que esa solidaridad también existe, pero existe en el marco de las sociedades comerciales. Ustedes la conocen también, supongo, la responsabilidad de los socios, por su accionar y todo eso ustedes me imagino que lo saben. Acá hablamos nada más que la que tiene que ver con impuestos.
y a impuestos nacionales de la AFIP, porque en provincia es otra la historia, pero la aclararemos oportunamente. Así que sigo la próxima porque es medio largo para no dejarlo por la mitad. Empezamos a ver los supuestos de solidaridad el próximo viernes. Les agradezco, no sé si tienen alguna duda más. No. Va, en mi caso No, no. profe, de mi caso no. Vayan leyendo No, los profe. artículos, como yo les digo, si se animan con los artículos, vayan leyéndolo, van a ver que me parece que por lo menos estos no son tan complicados de entender de la lectura propia. No sé si alguno tiene alguna pregunta, por ahí escuchar algo. ¿No? Nos vemos el Carlos. viernes. Sí, me escucho. Sí, buenas noches. Yo, no, nada que ver, ¿no? Pero me compré una ley de procedimiento fiscal y dice edición enero 2020. Go. A nivel nacional, 11683. El procedimiento fiscal y administrativo. 2020. En el 2017 fue la modificación que hubo. Sí, la grande fue 2017, a partir del 2018 estoy pensando el año pasado si hubo algo, porque para que tengo que hacer memoria, porque esto cambia tanto. Lo que es la ley no, te va a servir, sí, no hay problema. Me Hubo sirve. cambio de normas reglamentarias, pero no te hagas problema que te va a servir, sí. Bueno. Estos temas desde ya que sí, porque vienen... Sí, la estos última temas sí, porque los redacción. estoy siguiendo y están. 5, 6 y 7 vienen iguales. El que cambió fue el 8 a partir del 2017, pero lo vas a poder chequear. Y el No, 5 eso cambió lo también en tengo. La 2017. última reforma 26 de Ah, el diciembre. 5 cambió lo de persona humana. El 5 también sí, había cambiado en Sí, 2017. pero cambió, viste, lo de persona humana, nada más. Sí, sí, eso. Lo adaptó al Código Civil y Comercial, sí. En el 8 no, había un cambio importante con esto de la solidaridad. Así que te va a servir, Gisela. Bueno, gracias. No, por nada. Lo que sí, el que cambió bastante, y tengan el nuevo, que es el Código Fiscal. Todavía no ¿Ah, lo sí? están buscando específicamente, pero... ¿Y qué Este, sugerís? Yo porque me lo descargo de la página. sí, la página En la web. Código Fiscal de ARBA lo tenés actualizado por En la página. última agencia en la página, ese es un Sí. servicio que tú Eso Ah. lo dijo Hernán. Sí, eso te Perfecto. presta un servicio que es el único que está realmente actualizado, pero ese sí hubo unos cambios el año pasado. Ah. Sí, Bueno. me parece que me lo descargué ayer. Sí, no, Bueno. ese está actualizado por ARBA, lo presta como servicio y está bien. Nos sirve porque si no es un lío. Muy bien. Bueno, profe. Gracias, Que tenga un profe. lindo fin de... Acá me Chao, pregunta profe, Jennifer, gracias. pero vamos a ver, Jennifer, me pregunta Jennifer con los bienes propios, ya lo vamos a ver la próxima. El responsable, una vez que es investido, que es le dieron la calidad de solidario, responde con los bienes propios también. Ahí está el problema. Pero lo vamos a ver la próxima clase, Jennifer. Muchas gracias, chicos. Bueno, chao, profe. Que tenga un Gracias a lindo usted, fin. profe. Gracias. Chao, Chao, chao. Chao, gracias.